Ahora vamos a aprender a trabajar con componentes. Para crear un componente es muy sencillo. Tenemos varias formas de estructurar esto, ¿no? Nuestros componentes, claro, en una aplicación pueden haber muchísimos componentes. Entonces tenemos dos formas de estructurar la aplicación dentro de la carpeta app. Una sería teniendo una carpeta components donde nosotros iríamos creando nuestros diferentes componentes. Luego tener una carpeta views donde nosotros vamos teniendo nuestras diferentes plantillas asociadas a los componentes. O otra opción, esta sería una opción que a mí me gusta bastante porque es muy parecido a trabajar con el MVC, etc. Y otra opción sería tener una carpeta por componente, en la cual tendríamos nuestra clase, nuestro fichero CSS si lo hubiera y nuestro fichero de HTML. Entonces yo te dejo elegir la que tú quieras, ¿vale? Pero en mi caso, ahora para hacer unos ejemplos pequeños, vamos a estar creando una carpeta por componente, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a crearnos una carpeta que se va a llamar fruta. ¿Vale? Se va a llamar fruta. La vamos a crear y esto va a ser un componente. El componente va a ser un componente que se va a llamar fruta. Entonces, dentro de la carpeta fruta, ¿qué tengo que hacer? Pues crear un nuevo fichero que va a ser la clase del componente. ¿De acuerdo? Entonces voy a guardar el fichero y el fichero se va a llamar fruta.component.ts. Acuérdate que la extensión .ts corresponde a .typescript, ¿no? O sea, se refiere a TypeScript, que es el lenguaje que nosotros vamos a estar utilizando. Este lenguaje se está transpilando o compilando continuamente a JavaScript, que es lo que realmente interpreta el navegador. Pero nosotros programamos en TypeScript, que tiene pues los nuevos estándares del ECMAScript Shape y muchas funcionalidades interesantes, ¿no? Entonces creamos nuestro fichero fruta.component.ts. Guardamos. Entonces, ¿qué tiene un componente? ¿Qué va a tener este componente por defecto? Pues va a tener un import de el módulo component. Esto lo que hace es permitirnos pues, crear un componente, luego utilizando el decorador, etcétera. ¿Vale? Entonces le indicamos que esto está en el paquete @angular/core. Es decir, está en el paquete principal de Angular. Guardamos. Bien, ¿qué más tiene un componente? Pues la definición del propio componente. Definimos el componente utilizando el decorador @component. ¿De acuerdo? ¿Cómo se utiliza esto? Pues tenemos el @component, utilizamos los paréntesis y dentro le vamos a pasar un objeto JSON con las llaves, ¿vale? No se cierra con punto y coma, ¿vale? Esto no es una función, simplemente el decorador lo que hace es aportar una funcionalidad a una clase, es decir, darle unas características concretas a una clase que van a modificar el comportamiento de ella en función de lo que nosotros le indiquemos. Entonces en el @component, dentro del JSON del objeto que le pasamos como parámetro al decorador, pues vamos a tener una serie de metadatos o propiedades. Vamos a tener el selector, que va a ser la etiqueta final donde nosotros vamos a cargar este componente. Entonces, por defecto, le vamos a decir que la etiqueta donde se va a cargar este componente se va a llamar fruta, ¿vale? Vamos a tener disponible una etiqueta que se llame fruta, donde la vamos a poder llamar y vamos a tener pues diferentes cosas en función de lo que imprimamos en la plantilla, ¿vale? Entonces, también vamos a tener una plantilla asociada al componente. La plantilla la vamos a hacer con HTML, ¿verdad? Pero también podemos definir una plantilla en línea. ¿Cómo se definiría una plantilla en línea? Pues indicándole el atributo template, ¿vale? Y con las comillas invertidas, nosotros podríamos poner aquí cualquier cosa en HTML, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, un H2 que diga componente de fruta. Y vamos a tener, por ejemplo, pues un listado de frutas aquí, de momento en un párrafo: naranja, manzana, pera y sandía. ¿De acuerdo? Ya tendríamos nuestro decorador @component. Si nosotros vamos revisando el compilador,
vemos que no nos escupe ningún tipo de error. Esto significa que nosotros estamos escribiendo correctamente el código, porque tampoco, o sea, no hay ningún error porque tampoco estamos incluyendo el fichero en ningún sitio, simplemente lo tenemos así. De hecho, si la aplicación la recargamos, va a seguir todo exactamente igual. Bien, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer para aplicar este decorador a una clase? ¿Y cómo le decimos a esto que es un componente? Pues tenemos que crear la clase export. De acuerdo con la palabra export, lo que hacemos es permitir que esta clase sea utilizada dentro de otro fichero, ¿vale? Entonces export class fruta component. Y con las llaves pues ya cerramos la clase. Entonces, también podríamos tener dentro de una clase de un componente o de cualquier clase de TypeScript una serie de propiedades, ¿de acuerdo? Con diferentes visibilidades, pública, privada, lo que sea, pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una propiedad pública que va a ser nombre componente, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a indicar el nombre del componente, en este caso sería componente de fruta. Lo vamos a cortar esto y lo vamos a pegar por aquí, ¿vale? Por ejemplo, también podríamos tener una propiedad que sea listado de frutas. Listado frutas. Y vamos a copiar esto de aquí, lo vamos a cortar. Control X y pegamos por aquí. ¿Vale? Y entonces ahora vamos a mostrar estas dos propiedades. ¿Cómo se muestran las propiedades dentro de una plantilla? Pues utilizando la doble llave del binding por interpolación. Es decir, estas dobles llaves lo que van a hacer es buscar dentro de la clase del componente y buscar la variable o la propiedad con el nombre que nosotros le indicamos aquí y van a imprimir y mostrar el contenido de esa propiedad. Si nosotros ponemos aquí nombre componente, lo que va a hacer estas dobles llaves van a ser imprimir el valor que tiene esta propiedad dentro del componente. Y luego con listado de frutas pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a imprimir con las dobles llaves de la interpolación listado frutas. Guardamos. Bien, hasta aquí todo correcto, pero este componente jamás lo vamos a poder utilizar. Es decir, si yo me voy a la plantilla appcomponent.html, que va a ser la que vamos a utilizar para cargar todos nuestros componentes, etcétera, si yo me voy aquí y yo pongo fruta y guardo, esto me debe fallar por algún lado, ¿de acuerdo? Efectivamente, fíjate que no me carga el componente. Si yo abro la consola, fíjate que me dice que fruta no es un elemento conocido, ¿de acuerdo? Nos dice que fruta no es un elemento conocido y eso es porque efectivamente no conoce el componente la aplicación, ¿vale? La aplicación no conoce este componente de fruta. Si yo guardo ahora sin llamar a la etiqueta, aquí todo está corriendo correctamente. Entonces, ¿cómo hago que ese componente de fruta cargue correctamente y podamos utilizarlo dentro de las plantillas de los otros componentes, etcétera? Pues para eso tengo que venirme al app.module.ts y registrar ese componente dentro de la raíz de declarations, ¿vale? Eso es muy sencillo. Yo importo el componente. ¿Por qué lo importo? Porque como aquí lo estoy exportando, ya me permite, al exportar la clase, ya me permite cargar esa clase dentro de otro fichero. Entonces lo importo dentro del app module. ¿De acuerdo? Importo el componente fruta component. From. Y entonces le tengo que indicar el directorio donde está el componente. El componente está dentro de la carpeta fruta.component. ¿De acuerdo? Y cierro con punto y coma. ¿De acuerdo? De momento todo va bien, todo carga correctamente, no hay ningún fallo aquí ni aquí. Entonces todo va bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer con fruta component? Pues tengo que cargarlo en declarations. ¿De acuerdo? Lo cargo aquí. Y ahora ya tengo declarado mi componente y ya lo puedo utilizar en cualquier otro componente que haya en la aplicación, ¿vale? De forma sencilla.
En la siguiente clase te voy a enseñar también o te voy a explicar qué es este fichero y qué cosas van en cada sitio, etcétera. O lo iremos viendo sobre la marcha. Por ejemplo, en declarations, o sea, ngModule, lo que hace es crear un módulo. En este caso tenemos el módulo de app, que es el módulo principal. Declarations, lo que nos permite es crear nuevas directivas, pipes y componentes, o declarar esos pipes, directivas y componentes aquí para registrarlo y poder utilizarlo en la aplicación de forma global. Imports, lo que nos permite es cargar diferentes módulos, funcionalidades y servicios y cosas así. Imports, lo que nos permite es cargar módulos del framework y módulos que hagamos nosotros dentro de este fichero y cargarlo en la aplicación, ¿de acuerdo? Para que funcionen de forma global. Por ejemplo, el router y la configuración de las rutas, que luego veremos más adelante en el curso, pues las cargaremos aquí para hacer que funcionen y que se carguen y que se cargue la configuración de forma global. En providers, pues lo mismo. Ciertos servicios, ciertas configuraciones se cargarían aquí. Y en Bootstrap se carga el componente o se indica el componente principal con el que la aplicación va a lanzar o con el que este módulo va a lanzarse, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora vamos a seguir con lo de los componentes, ¿no? Fruta Component ya lo tenemos disponible, ya podemos utilizarlo en cualquier componente. Entonces, si yo ahora me vengo a appcomponent.html, ¿de acuerdo? Aquí de momento no tenemos nada, ¿vale? Aquí vamos a poner un HR para separar, ¿de acuerdo? Si yo guardo ahora y la página se actualiza, aquí tenemos un HR. Entonces, aquí voy a cargar mi componente de fruta, usando su etiqueta. ¿Por qué uso la etiqueta fruta? Porque es la que yo he registrado aquí, fruta. Guardo, la página se actualiza y efectivamente, fíjate, me ha cargado mi componente de fruta. Y lo más gracioso es que yo puedo coger esta etiqueta fruta y duplicarla tantas veces como yo quiera y se van a cargar tantos componentes como yo le indique. Fíjate cuántos componentes de fruta he cargado yo aquí. ¿De acuerdo? He cargado 4 componentes utilizando la etiqueta fruta. Y este componente pues sería reutilizable porque haría cierta funcionalidad o haría lo que sea o mostraría cierta cosa y sería reutilizable para ponerlo 4 o 5 veces o copiarlo en otro sitio y utilizar simplemente la etiqueta del componente. ¿Vale? De momento vamos a borrar el componente, o sea, la etiqueta, y vamos a dejar solamente una que va a ser la que se va a ver aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro componente de fruta mostrado. Bien, otra cosa que sería interesante también sería en lugar de tener una plantilla en línea, tener una plantilla separada en un fichero HTML, ¿vale? Eso es sencillo y lo podemos ver en esta misma clase, ¿no? En lugar de template, al igual que estamos haciendo en appcomponent.ts, en lugar de template pues tendríamos que utilizar template URL, ¿vale? Así que volvemos a nuestro fichero, fruta component, y vamos a utilizar template URL. Y aquí nosotros le indicamos la ruta donde va a estar nuestra plantilla. En nuestro caso va a estar en nuestro mismo directorio, así que decimos punto, barra, y le vamos a decir el nombre del fichero HTML. En este caso sería fruta.component.html. ¿De acuerdo? Escríbelo todo correctamente. Bien, entonces este trozo ya lo podemos cortar, ¿vale? Y ahora en nuestro fichero que vamos a crear, que se va a llamar fruta.component.html, aquí yo voy a poder escribir y codificar todo el código HTML que yo quiera. En nuestro caso vamos a dejar las 2 etiquetas que teníamos configuradas en la plantilla en línea del componente, ¿vale? Y esto va a funcionar correctamente porque yo aquí le puedo poner plantilla en fichero HTML. Guardo y guardo. Ahora la página se actualiza, ¿vale? Y fíjate, plantilla en fichero HTML y el componente de igual forma carga. También podría pues duplicar la etiqueta para cargar otra vez el componente y efectivamente pues me carga tantos componentes como yo quiera. Pues así se crea un componente, ¿de acuerdo? De esta forma tan sencilla es como se crea un componente. Ya hemos visto más o menos por encima cómo cargar un componente en el app module, cómo crear un componente, cómo crear su clase, cómo crear una plantilla en línea,
cómo crear una plantilla en separada en un fichero HTML y sobre todo, pues, cómo hacer un componente de forma básica desde cero.